Buenas tardes, Dios les bendiga. Hoy quiero compartir con ustedes un texto bíblico que si tiene relevancia en nuestra vida diaria. En Apocalipsis 21:8 dice que los cobardes e incrédulos, idólatras, hechiceros, adúlteros, fornicarios, y hay en esa lista, los no heredarán el reino de los cielos. Y me impacta porque en esa parte sale precisamente dos palabras muy importantes para la vida del creyente, porque nosotros tenemos que practicar diariamente en nuestra vida diaria esa fe y esa valentía. Lo contrario de la valentía es la cobardía, y lo contrario de la fe es la incredulidad. Y sí impacta eso en la palabra de Dios, porque la palabra nos enseña aquí que también nosotros tenemos que ser valientes en las circunstancias de nuestra vida diaria que estemos viviendo. Por eso en Mateo 11:12 dice la palabra de Dios que desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. Quiere decir que Dios no está en contra de que uno sea cobarde, pero sí nos especifica que si nosotros somos cobardes, no vamos a heredar el reino de los cielos, porque para entrar a las promesas de Dios, para entrar en el evangelio de Dios, se necesita de valentía, con el aspecto de decir, cuando nosotros vamos a formar esa valentía desde el día que conocimos a Cristo, es cuando con valentía dejamos el alcohol, las drogas, las malas amistades, las malas mañas, las malas palabras, y empezamos a hacer una vida en nosotros, una novedad de vida, un cambio de vida diferente. Y a través de eso estamos mostrando una valentía, porque si nosotros nos acobardamos y nos doblamos a las cosas del mundo, pues por ende no mostramos esa valentía, porque recibimos a Cristo en ese momento y después regresamos otra vez al mundo, y no tiene chiste, porque realmente no agradamos a Dios. Esa es una parte. Y también para recibir las promesas de Dios, donde Dios promete bendecirte y que seas de bendición, es porque Él anhela que tú la recibas. Pero si tú no tienes esa valentía de afrontar las circunstancias de la vida, porque recuerda que para tener la recompensa de algo tienes que pelear constantemente. Josué, para haber ganado la tierra prometida, tuvo que haber peleado contra todos los que vivían en ese lugar para haber tomado la tierra prometida, que anteriormente, si nosotros leemos la historia anteriormente, esa tierra ya era de Israel. Precisamente en el libro de Génesis, si nosotros leemos el libro de Génesis, nos habla precisamente cuando Abraham salió de la tierra de Ur, de los caldeos, donde en Génesis 12 Dios le dice que salga de su tierra y de su parentela, que Dios lo llevará a otro lugar prometido y hará de él una nación grande, y su nombre sería reconocido. Pero él no sabía realmente a dónde precisamente. Pero Abraham es el que llega a la tierra prometida, donde él empieza a habitar en ese lugar, donde Dios lo empieza a prosperar, y Isaac recibe esa bendición. Pero después de eso, Isaac recibe esa bendición precisamente a través después Isaac le da esa bendición a Jacob, su hijo. Y recuerden que ahí nace Esaú, que él se junta con otra descendencia. Y bueno, en esa parte todavía Israel tenía ese lugar, esa tierra prometida que Dios les había prometido, pero por circunstancias de la vida, en
donde Abraham precisamente no logra mantener ese sacrificio que le presentó a Dios, la nación de Israel se va a Egipto a ser esclava por 400 años. Y esos 400 años que se fue, la tierra donde Dios ya la había dado a su descendencia, que ya la había dado a Israel, ya había sido habitada por otras naciones. Lo que quiere decir que esa tierra prometida Dios ya se la había dado anteriormente a sus antepasados, Abraham, pero por circunstancias de la vida ellos lo perdieron, pero Dios le promete retomar esa tierra prometida. Cuando sucede eso y pasa eso, también para haber recibido la bendición, Moisés tuvo que luchar. Abraham también tuvo que creer por fe y luchar en unos aspectos de su vida, como también guerras que tuvo, pero logró salir. Pero tuvo valentía, porque si ellos hubieran tenido esa cobardía, ellos no hubieran recibido la tierra prometida y por ende hubieran sido excluidos de la promesa que Dios tenía para la nación de Israel. Pero Dios no se equivoca cuando te llama. Dios ve en ti esa valentía y esa fortaleza que tú lo vas a hacer. En transcurso del tiempo Él te va a estar preparando para que hagas lo que tengas que hacer y lo que Dios quiere que hagas. Pero queda en nosotros, porque Dios tampoco te puede obligar a hacer su voluntad. Si tu deseo está hacerlo, tú tienes que despojarte de las cosas tuyas y creer en lo que Dios va a hacer en tu vida y empezar a trabajar en eso. Y Dios va a empezar a forjar en ti lo que Él quiere cumplir en su obra a través de ti. No lo que tú quieres cumplir, sino que lo que Dios quiere cumplir en ti para su obra y para beneficio de la gloria de Dios. Y por ende también vas a recibir la recompensa de esa satisfacción de poder haber logrado lo que Dios puso en tu corazón para servir en la obra de Dios y cumplir el propósito de Dios para salvación de las demás almas que no conocen de Dios. Y por eso, si hay valentía, tú tienes que emprender en tu vida esa valentía, reprender ese miedo, esa cobardía que pueda haber en ti. Y esa es una parte fundamental del creyente. Tú tienes que tener valentía. Dice que si no puedes, en Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y después habla en Apocalipsis 21:8, porque los cobardes y los incrédulos, aquí nos habla de los incrédulos, y nos damos cuenta que también la palabra nos habla que sin fe es imposible agradar a Dios, porque todo aquel que se acerca a Cristo, se acerca a Dios, crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Porque también Él nos agrada de la incredulidad. Por eso muchas veces a sus discípulos les habló de la fe en Mateo 21:21, donde les dice: si tuvieres fe y no dudares en tu corazón, si tuvieres fe y no dudares, no nada más harías esto de la higuera, sino que le dijeras a este monte: quítate y échate al mar, sería hecho. Pero también nos damos cuenta cómo Jesucristo también, en el momento de cuando estaban en el mar, reprende a sus discípulos y les dice: en Mateo 8:16 al 17, perdón, Mateo 8:26 al 27, les dice y les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Y levantándose, reprendió la lluvia y el mar, y se hizo grande bonanza. Ahí Jesucristo les estaba
reprendiendo por su incredulidad. Y muchas veces a nosotros Dios también nos habla que tenemos que creer en Dios y reprender esa incredulidad como hijos de Dios, porque lastimosamente la palabra lo dice y no lo digo yo: los incrédulos no heredarán el reino de los cielos. Dios te bendiga, bendiciones, y nos vemos para el próximo video que estaremos compartiendo. Bendiciones, dale like, publica, comparte, bendiciones.